Hoy en nuestro espacio de cerca vamos a conocer el primer libro de una almonteña que ha empezado a enamorar a todo el pueblo con esta primera publicación, con su primer libro, un libro de verdades, un libro sensitivo, un libro que nos llega a conocer una historia que sin duda alguna no nos va a dejar en ningún momento indiferentes. Así que hoy quiero saludar a esta almonteña que viene a su casa, a su televisión municipal, a presentarnos Oliendo a Pan. Y la presento, ella está con nosotras, se llama Encarna Espina. Encarna, bienvenida. Gracias, Almudena. En primer lugar, agradecerte a ti personalmente por esta maravillosa oportunidad que me brindas y a todo el equipo, por hacer posible que podamos dar un poco de visibilidad a esta pequeña obra. Claro que sí. Una obra que nace de ti. Además, esta obra sale, no sé, se publica por primera vez porque ya es la segunda edición de su libro, un libro que os vamos a hablar. De veras, escuchar este espacio, esta entrevista, porque va a ser muy transformacional y es un libro que no nos va a dejar indiferente, sin duda alguna, Oliendo a Pan, pero es un libro que nace en 2022 o 2021. 2022. 2022. Ya va por su segunda edición y cuéntanos un poquito, Encarna, ¿qué es Oliendo a Pan? Cuéntanos qué tipo de lectura vamos a encontrar aquí. Pues Oliendo a Pan es una lectura, está escrito en una prosa sencilla, cercana y profundamente emocional y muy humana. Tengo que decir que tiene párrafos bastante similares a la poesía o una prosa casi poética, pero realmente es una prosa cercana y sencilla. ¿Y sobre qué, si escuchamos el nombre Oliendo a Pan, podemos pensar que el libro tiene que ver, y además hay un niño con una expresión en la cara muy de prestarle atención? ¿Cómo escogiste este nombre, Oliendo a Pan? Pues en un principio mi idea era escribir un cuento sobre este tema, que es el de la violencia machista, violencia de género, o como quiera que la quieran llamar. Y mi intención era escribir un cuento didáctico para que los niños y las niñas aprendieran a ver que somos, o a tratarse como seres humanos, y que no hubiera el tema que siempre está de por medio, el tema género, ¿no? Mujer débil, hombre macho, y con esa intención era con la que yo quería que naciera la obra. Pero luego, una vez puesta y adentrándome, porque es una historia real, una vez que me adentro en el personaje, que es mi niñez, mi niña, y empiezo a recordar fragmentos de rotos algunos y otros bastante enteros todavía a día de hoy, de lo que fue mi infancia, la vida de mi madre, aquellos duros años, pues tenía otro título para esta obra. Y Oliendo a Pan simplemente era, en mi casa, como en casi todas las casas de aquella época, el pan era el alimento del hambre. Había necesidades muy importantes en aquellos tiempos y el pan nunca faltaba. O sea, podías tener deseos de otros alimentos, pero hambre en sí no, porque el pan además es saciante. Así que había por la mañana, pues, de hecho tengo una anécdota del pan migado con café, o con cebada, o con suerte café, rebanada frita de pan, pan tostado con manteca, y así hasta el infinito. O sea que mi madre olía pan siempre, porque éramos 8 en casa y las mañanas era café y pan, y ese olor me vino y digo, bueno, sí.
me gusta. Es el nombre de tu infancia, Oliendo a Pan. De hecho, es verdad que cuando hay pan en una mesa, la simbología hay familia. Sí, y además mi madre tenía la manía, no era manía, era simplemente algo que ella no veía bien, que en aquella época pasaba también en muchas casas, ¿no? Que el pan, lo cuento como anécdota, perdón, el pan siempre tenía que estar boca arriba en la mesa, nunca podía estar boca abajo. Mi madre siempre nos lo recordaba y nos decía que el pan no se ponía mirando al suelo, sino al cielo. Qué bonito, qué bonito. Y en este libro, además de hablar un poco tu niña interior, que es tu infancia... Bueno, mi niña es la que habla. Tu niña, ¿no? Mucho. Tu niña, vemos también, y le das voz a una parte femenina de la historia, que es muchas emociones, sentimientos y vivencias que muchas mujeres han vivido. Vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Oliendo a Pan, entiendo, encarna, y si no me corriges, que es un acercamiento a sentir nuestra propia historia, a ver inclusive la mujer cómo se le ha tratado, cómo ha vivido, qué ha permitido. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, perfecto, lo estás explicando muy bien. Bueno, pues hay siempre un tono reflexivo en su lectura, y hay una parte quizás de crítica, digamos, a la sociedad en conjunto, ¿no? A la poca evolución que hemos tenido desde que la mujer es mujer y el hombre es hombre, y en esa manipulación siempre por parte del género hombre hacia la mujer. No es que me ahonde mucho en ello, pero sí evalúo diferentes puntos de raíces, porque todo es cultural, todo es raíz y cultura, y es una realidad, que a día de hoy hay mucha información. Tenemos redes, ¿verdad? Tenemos Facebook, las mujeres tienen sus propios blogs, pero si miramos en cualquier historia de cualquier pueblo, si miramos un poquito atrás, en sí no habían espacios de diálogo, de lectura, inclusive en el pasado, ¿no? Estaba mal visto que una mujer leyera un libro. Yo recuerdo perfectamente de pequeña los espacios de los casinos, por ejemplo, en los pueblos tenían una sala de lectura, pero no podían entrar las mujeres, solo los hombres. Solo podían entrar los hombres. Sí. ¿Verdad? Como en pleno siglo 1700, 1800, donde las mujeres no eran aceptadas en los grupos sociales eso eran cosas de hombres, ¿no? Los negocios y hablar de cosas importantes e interesantes era para los inteligentes, que eran ellos, se supone que eran ellos, ¿no? Has tenido un encuentro muy bonito con la audiencia, porque ya esta es tu segunda edición y hiciste una presentación aquí en tu pueblo, una presentación con vivencia, con gente del pueblo, que además esas primeras presentaciones, ¿verdad?, siempre dan un poquito como de miedo, porque tú sueltas el libro y dices, bueno, a ver qué tal, a ver cómo fue, pero cómo fue. Muy bonita, ¿no? Sí, fue bonita, y además me sentí sobrepasada en todo, porque no me la esperaba. Yo además soy muy tímida y muy reservada me pongo nerviosa ante estas cosas, ya se me nota, ¿no? Nos pasa a todas, Es mi primera vez, y era mi primera vez que yo me enfrentaba pues a lo que realmente significa escribir un libro, que tienes que ser la embajadora ya de él, ¿no? Ir visibilizándolo, que es el único interés que yo tengo en este libro, en que llegue a las máximas personas y a las máximas pieles posibles. Entonces, aquí en Almonte, pues me propusieron hacerlo en el casino, y yo, antes que una presentación formal, preferí, por mi comodidad, que fuera algo como tertulia, aquellas tertulias... Un cafecito literario, claro, ¿no?, con tu libro. Aquellas tertulias que se hacían antes los escritores, que se reunían a tomar cafelito.
y hacerlo así un poco más informal. Y bueno, me encontré cuando llegué que había muchísima gente esperándome, o sea que la tertulia se amplió muchísimo en la sala. Yo apenas tenía voz para llegar a toda la sala y me tenía que levantar y hablando así poco a poco, pero bueno, para mí fue algo maravilloso ver la aceptación que mi gente, que la gente de aquí de mi pueblo han tenido conmigo y con la obra. Claro, sí, fue un compartir, porque además nos damos cuenta que cuando se comparten las historias no son tan diferentes unas de otras. El problema es que a veces no sabemos compartir nuestras emociones, nuestras historias, incluso vividas. Y probablemente no, me contabas, Almudena, es que hay mucha gente que ha cogido el libro como su historia también, sí, sí. Porque es una historia muy repetida en muchas casas, muchos hogares, inclusive no hablada, ¿no? Es una forma también de darle voz y de que el árbol genealógico se visibilice. Sí, de hecho hay muchísimas personas que me han escrito después de haberlo leído y me han contado su caso personal, y mucha gente joven. Y desgraciadamente, pues mira, hace 3 días, 2-3 días, han matado a 3 mujeres en el mismo día, o sea que esta lacra está más vigente que nunca, y si no atacamos de raíz el problema, creo que no vamos a acabar nunca. Y yo creo que la raíz del problema está en la cultura, que esto es cultura del pueblo, no digo de Almonte, digo en general de los pueblos, y que hay que ir educando a los niños a mirarse con el mismo respeto, tanto la niña al niño como el niño a la niña. Pues además tienes proyectos, ¿verdad? Esta es tu segunda edición, pensando en seguir llegando a más personas. ¿Tienes algún otro espacio donde vas a compartirlo, que te gustaría compartirnos? Oye, pues mira, Almudena, voy a ir, o me gustaría visitar alguna próxima presentación. Bueno, pues la que me acaba de brindar hace poco, me gusta mucho. Mata las cañas. Mata las cañas. Y en principio no tengo ninguna más, pero puede ser que tenga alguna que llegue a la Diputación de Sevilla. Puede ser, todavía no está confirmada. Qué que bonito. vaya allí. Encarna, de hecho, el libro está desarrollado en un ambiente familiar, pero nos compartías y quizás sea bonito poder explicar que cuando una persona, por ejemplo, recibe un maltrato o una persona se siente muy débil y se siente amenazada, o se siente que la están maltratando física o emocionalmente o verbalmente, generalmente eso no solo se repite en las familias, sino si no se detecta, por ejemplo, en un ámbito familiar, es muy probable que ni se detecte en un ámbito laboral, ni se detecte en un ámbito de pareja. Y muchas veces, ¿no?, en la historia se ha visto ciertos papeles, ciertos roles familiares, que habla muy bien de ello en el libro, en los que, bueno, aquí hay que aguantar. Y hay una expresión que me decías antes, ¿no?, que esto es lo que nos ha tocado. Pues sí, Almudena, efectivamente, no solo en el hogar familiar, sino en muchos ámbitos de la vida de la mujer se da este tipo de maltrato. No siempre tiene que ser físico, puede ser también psicológico. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando mi madre decía aquella frase de ¿será lo que Dios tenía guardado para mí o lo que Dios querrá para mí? Estaba convencida de que era algo que era así, que ella había nacido para ser la mujer, tenía que soportar, aguantarlo porque le había tocado, y creerse hasta el punto de que no hacer nada por salir de esa, que sí que entiendo que es un abismo, que es un agujero negro donde se ven las mujeres, ¿no?, porque están previamente manipuladas hasta el punto que no pueden tomar decisiones ninguna,
ni siquiera tienen, bueno, mi madre, por ejemplo, desde no poderse poner crema a no poderse pintar. No o estar peinada, ¿verdad? ¿Qué típico era eso de estar peinada antes de que el hombre se levantase? Ni ir a la peluquería. Mi madre iba muchas veces a la peluquería, pero cada vez que iba sabía lo que le tocaba. Hasta que ya dejó de ir. Nada de eso. Mis veranos en Matalascañas, en la playa, los pasábamos allí, y mi madre no se podía bañar. Lo tenía prohibido. Si quería bañarse se tenía que bañar con un delantal, con una camisa o con algo. Una camisa. ¿Un babilón? Un babilón. ¿Un eso. babilón? Eso es. ¿El babilón? Esa era la palabra que no me salía, que eso es ese babilón nuestro, sí, de nuestras madres. Y con nosotros alrededor, a la orilla, para taparla corriendo con la toalla. Y solo lo hacía, bueno, era maravilloso cuando lo hacía, cuando mi padre se acostaba y cogía esos minutos que tenía, se ponía un bañador que ocultaba, negro, y se metía, pues nada, lo que le diera tiempo, unos 5 minutos, y para nosotros jugábamos con ella, era feliz, vamos. Y ya te digo que no eran ni siquiera tenían eran conscientes de lo que le estaban quitando, de lo que le quitaba a mi padre a ella en realidad, ¿no? Porque lo que le estaba quitando era la vida. No la dejaba vivir, no podía salir, no podía hacer los mandados. Ya no es que no tuviera derecho, por ejemplo, como años anteriores, a votar, o que no tuvieran derecho las mujeres, por ejemplo, a ir a los bancos. Era un diario, eran pequeñas cosas. Claro, ya eran personal, ya eran, iban a tu interior, a tu dignidad humana, ¿no? Y bueno, pues más o menos eso intento. Y aquí hay una historia bien hilada, es verdad, lo que haces con tu libro es visibilizar muchos ejemplos que a veces pasan por alto, o que sencillamente se dan por hecho, de es lo que nos ha tocado, y no se expresa. Y eso luego evidentemente nos lleva a conflictos emocionales, nos lleva a luego tener que entender esos espacios en nuestra vida también personal, y si no se expresan tampoco conocemos parte de nuestra historia. Yo me atrevo hasta a decir, Encarna, que honramos a las mujeres de antes contando su historia. Las honramos. Sí, yo de hecho está dedicado, vamos, Oliendo a Pan está dedicado a todos los niños, que ahora hablaré un poco de eso, que me recuerdan a mí, a todas las mujeres, por supuesto, que me recuerdan a mi madre. Y digo a todos los niños porque sí que hago y he tenido mucho interés en que se ponga la atención, sí, en las mujeres, pero muchísimo más en los niños, que están en medio de esa tragedia. Qué hacen, las secuelas, qué tipo de dolor, cómo normalizan, cómo lo canalizan, cómo, bueno, es un poco todo, ¿no? Cómo hay que buscar ayuda luego, y es muy importante, yo creo, que para el tema de psicólogos, para el tema de justicia, con este tipo de casos de violencia machista. Porque es una tragedia realmente, es como vivir en una guerra. Hay quien lo ve simplemente como, bueno, pues el marido le pega. No es eso. El marido no es solo que le pegue, es todo lo que está relacionado con esa tragedia y cómo la viven los niños, que al fin y al cabo son los que van a ser hombres y mujeres el día de mañana. Bueno, Almudena, y algo que sí que quería compartir es la parte reflexiva, sobre todo para aquellas madres que se encuentren, o aquellas mujeres que se encuentren en esta situación o en una situación parecida, aunque no hayan llegado a tal punto. Sería interesante que lo leyeran, sobre todo, y que reflexionaran sobre el papel de los niños dentro de esa tragedia, de esa desgracia, y que pudieran aislarlo y darle una solución lo antes posible.
que no hicieran pasar a sus hijos bien por la manipulación que puedan tener, bien por el miedo. Sí que he escuchado a algunas mujeres decir, es que yo no quiero separarme por mis hijos. No, al contrario, que sepan lo que siente un niño, que sepan hasta qué punto le puede afectar en la vida, para que vean lo importante que es ser niño. Es la infancia lo que nos roban, es la infancia, es la parte más importante, creo, que tenemos los seres humanos, y es la parte más delicada y la parte que más se debería de cuidar. En ese sentido. Qué importante eso que acabas de decir, y que sería el titular de esta noticia, que te pueden robar la infancia desde situaciones así. Me gustaría que nos dijeras dónde compramos tu libro, porque además lo pueden tener en casa en nada, en unos días. ¿Dónde compramos el libro, en Carni? Bueno, pues en la página web de Círculo Rojo, simplemente con poner Oliendo a Pan, te sale ya, y lo puedes conseguir allí. También hay otra página web que tengo también por Facebook, que es CC Libros. Sí. Y aquí en Almonte, por ejemplo, lo tiene nuestro amigo Goro, en Librería La Maestra, un chico fantástico, extraordinario. De verdad, guapísimo. Comprando en Almonte. Y ya si está fuera de aquí, lo puede comprar en cualquier librería que tenga, o la librería familiar o a la que suelan acudir. Pero en principio, para más beneficio para mí, sería a través de la página web de Editorial Círculo Rojo. Y CC Libros. Y CC Libros, estupendo. Pues muchísimas gracias por esa sensibilidad que tienes a la hora de compartir parte no solamente de tu historia, sino de la historia que te ha tocado vivir en este marco cultural, social, de tu vida, ¿no? No solamente es nuestra historia, vamos creciendo y aprendiendo de las historias que vemos, por compartirlo de esta forma tan sensitiva, y por enseñarnos hoy también cómo a través de los libros podemos conocer a otras personas, viajar, inclusive sanarnos, otras realidades, y sanarnos, ayudarnos. Así que Oliendo a Pan ya está en su segunda edición, el libro de Encarna, y de veras, un libro que además es muy fácil de leer, porque tú me has dicho que está escrito, a mí me ha hecho mucha gracia, porque dice, está escrito con el alma, así, muy emocional, está escrito con verdad. Cuando un libro está así escrito, está escrito con verdad. Así que una lectura muy recomendada para disfrutar. Y económico. Y económico, y económico. Y para sentir que hay historias que dejan grandes aprendizajes. Oliendo a Pan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que llegues a muchísimas personas, muy necesario además. Gracias miles a ti y a tu equipo por esta maravillosa entrevista, y solo me queda darte las gracias otras 1000 veces más. Muchísimas gracias. Vamos a empezar ya.